Con regocijo en mi corazón, mis amados hermanos, les comunico que vamos a tener en esta ocasión la primera lección de ese evangelio que nos hacía falta de los 4 estudiar, que es el evangelio de San Marcos. Ya habíamos estudiado Mateo, Lucas y Juan, y nos faltaba Marcos. Así que, amados hermanos de la Iglesia Cristiana Jericim, vamos a tener estas lecciones refrescantes acerca de la obra, la persona y las enseñanzas del Señor Jesucristo. Entonces, tenemos como la primera lección esta que lleva por título Preparación para el ministerio público de Jesús. Es la parte 1. Y es que en estos primeros 4 versículos que toca ver en esta sesión, vienen conceptos tan profundos, tan importantes para nuestras bases bíblicas, para nuestra doctrina, que tenemos que repasar término por término, porque hay que tenerlo siempre a la mano para aplicarlo en nuestra vida diaria. Así que por ello vamos a tocar solamente los 4 primeros versículos de este evangelio. Tiene esta verdad central. El evangelio de Marcos afirma que Jesús es el único y verdadero Hijo de Dios. Y es que si pasamos por esta pequeña introducción, esta breve introducción, en que Marcos nos presenta 3 eventos preparatorios que son necesarios para tener una adecuada comprensión de la vida y misión de Jesús. El ministerio de Juan el Bautista es el primero de ellos y se estudia en este capítulo 1 en los versículos del 2 al 8. Pero acabamos de decir que nuestra base bíblica es del 1, versículos 1 al 4. Entonces, por ello es que apenas estamos tocando una parte del ministerio de Juan el Bautista. Y quiero compartir con ustedes en esta ocasión, en la primera clase, una serie de, llamémosle así, cápsulas de información que vale oro sobre este evangelio de Marcos. Escuche, mi amado hermano. El autor de este evangelio es Juan Marcos, que no fue uno de los 12 discípulos. Y lo recordamos porque acompañó a Pablo en su primer viaje misionero que estudiamos, ¿se acuerdan ustedes?, en el libro de los Hechos, y viene él nombrado en Hechos 13:13. ¿Hacia quién estaba dirigida esta obra, este evangelio? Esto, fíjense hermanos, yo confieso que no lo sabía. ¿Para quién estaba dirigido? Para los cristianos en Roma. Y allí, en Roma, fue donde se escribió este evangelio. ¿En qué fecha? Entre los años 55 y 65 después de Cristo. ¿Cuál sería en general el marco histórico? Este es otro dato esencial de este libro de Marcos. El Imperio Romano, bajo Tiberio César, ese es el marco histórico. El imperio, donde se hablaba un solo idioma, contaba con un excelente sistema de transporte y comunicaciones. Además, estaba maduro para escuchar el mensaje de Jesús, el cual se expandió con rapidez de provincia en provincia y luego de nación en nación. ¿Qué personas clave podemos nosotros nombrar en este evangelio? Jesús,
los 12 discípulos, Pilato, los líderes religiosos y los judíos. Lugares clave, geográficamente hablando, las ciudades son, o regiones también, Capernaum, Nazaret, Cesarea de Filipo, Jericó, Betania, Monte de los Olivos, Jerusalén y Gólgota. Ahora, fíjese bien, hermano, ¿qué características particulares tiene? Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Hay 31 versículos que no se citan en los demás evangelios, son propios y aparecen nada más en este evangelio de Marcos. Y además aquí, en este libro, se narra más milagros que cualquier otro de los evangelios. Se narran más milagros. Entonces, por eso, nuestra verdad central, que este evangelio afirma que Jesús es el único y verdadero Hijo de Dios. Y las credenciales que muestra Marcos son precisamente toda esa gran cantidad de milagros. Así pues, mi amado hermano, vamos a ir conociendo cada vez más este evangelio, el cual se puede calificar que es un evangelio cosmopolita, que está dirigido hacia la gran cantidad de cristianos que existían ya en el Imperio Romano. Así que, por eso lo veremos así con un lenguaje mucho más general, no con tantas citas de la ley como en el caso de Mateo. Así entonces, mis amados hermanos, entramos de lleno a este evangelio. En Marcos 1:1 encontramos el título de esta obra. Y es muy breve este versículo. Se lee así: Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El versículo de apertura, sirve como título y tema al libro. La palabra evangelio, porque dice principio del evangelio, que es escrito en griego como Evangeliu, buenas nuevas, no se refiere al libro en sí. Más bien se refiere a las buenas nuevas de Jesucristo. Y es precisamente como nosotros, los cristianos, hoy día, cada vez que nos preguntan qué significa evangelio, decimos así: buenas nuevas. Podríamos agregarle las buenas nuevas de Jesucristo. Quienes estaban familiarizados con el Antiguo Testamento conocían la importancia de la palabra evangelio. Y entonces empezamos con, eso sí, mis amados hermanos, se los comento, esta lección y una buena parte de las que siguen van a tener una buena cantidad de citas complementarias. En este momento, por ejemplo, vamos a tomar estas citas del libro del profeta Isaías. Escuche. Isaías 49. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. ¿Okay? Entonces, aquí se está hablando de anuncios, de buenos anuncios. Seguimos con la otra cita, Isaías 41:27. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Buenas nuevas también podríamos decir. En el 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas,
del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y por último, Isaías 61 del 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Claramente aparece aquí, en este pasaje de Isaías 61, buenas nuevas. El término nuevas daba a entender que algo significativo había ocurrido, o buenas noticias, decimos también. Cuando Marcos la usó, ya se había convertido en un término técnico usado en el sentido de la predicación cristiana acerca de Jesucristo. El Evangelio es la proclamación del poder de Dios a través de Jesucristo para salvar a todos los que creen. Y aquí aparece nuestra segunda cita complementaria, que es Romanos 1:16. Un versículo bastante conocido. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es un término importante para el marco teológico de la narración de Marcos. Para Marcos, el principio del Evangelio eran los hechos históricos de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Más adelante, los apóstoles lo proclamaron, comenzando donde Marcos concluyó. Veamos, por ejemplo, Hechos 2:36, que dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Jesús, el nombre personal del Señor dado por Dios. Y recordamos estas citas que no están muy lejanas, tan dulcemente leídas precisamente en época navideña, Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y también Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Entonces Jesús es el equivalente griego del hebreo Yeshua, Josué, que significa Jehová es salvación. Cristo es el equivalente griego del título hebreo Masía o
Mesías, ungido. Se usaba específicamente para referirse al libertador esperado por el mundo judío, quien sería el agente de Dios, escuche, el agente de Dios para cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Vamos a ver, son varias, pero nada más seleccioné el primer libro del Antiguo Testamento, que es Génesis, y el último, muy cercano, no el último, pero sí el penúltimo, Zacarías 9, 9 y 10. Dice así, Génesis 49, 10. No será quitado el cetro de Jehová, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Ahí está, se cumplía esta profecía de ese personaje legislador que iba a venir a congregar, que a él se le iban a congregar todos los pueblos. Y también ahora buscaremos Zacarías 9, 9 y 10, que dice así. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones. Y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Así que estas profecías se iban a cumplir precisamente en Cristo, el Mesías. Entonces, este Mesías esperado es Jesús. Aunque el título Cristo llegó a ser parte del nombre personal de Jesús en el uso cristiano primitivo. Marcos quería darle fuerza total de su sentido al título, tal como se deja ver por el uso que hace de él en estas citas bíblicas. Leemos en Marcos 8:29. Entonces él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. Ahí está el término, Cristo. 12:35. Enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Otro ejemplo, 14:61. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Aquí tiene usted 3 versículos donde se ve cómo Marcos le quería dar fuerza a este título que se le da al Señor Jesús. En este mismo versículo, en la parte final, dice, Hijo de Dios. El título destaca la relación singular que tenía Jesús con Dios. Él es un hombre, Jesús, el agente especial de Dios, Mesías, pero es completamente divino. Como hijo, depende de y obedece a Dios, el Padre. Como usted puede ver, una buena parte de esta lección está en Marcos 1:1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
Muy bien. Ahora tenemos a continuación la parte 2, que lleva por título El precursor de Jesús, Juan el Bautista. Y leeremos los versículos del 2 al 4, pero en esta forma. Primero leeremos los versículos del 2 al 3, porque en estos versículos podemos encontrar este punto importante. Cumplimiento que Juan hizo de la profecía del Antiguo Testamento. Veamos cómo no tan solo fue el primero, y es el primero, el Señor Jesucristo cumplió las profecías, sino que también Juan, su precursor, también cumplió las profecías que había acerca de él en el Antiguo Testamento. Entonces leamos los versículos 2 y 3. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Marcos comenzó ubicando su relato en el contexto correcto de las Escrituras. Aparte de las citas que Jesús hizo al Antiguo Testamento, este es el único pasaje en que Marcos se refirió al Antiguo Testamento en su Evangelio. Completemos este versículo 2 para irlo estudiando fragmento por fragmento. ¿Ok? Dice así: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Este versículo 2, mire bien, hermano, establece un enlace, una unión entre Éxodo 23:20 en el Antiguo Testamento, que dice así: He aquí, yo envío mi ángel, y está escrito con mayúscula, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Ahí está. He aquí yo envío y aquí dice mi ángel. Con Malaquías 3:1. Malaquías 3:1 dice así: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y lo que leemos, o lo que se leyó en Marcos 1:3, voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, proviene precisamente, casi textual, de Isaías 43. Lo voy a leer. Dice así: voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Además, nótese, enfatizó la palabra camino, ¿sí? Iodos, literalmente significa vía, calzada. Un tema importante que Marcos hace del discipulado. Entonces, el término, fíjense bien cómo dice claramente: preparad el camino, preparad el camino. Y Marcos prácticamente lo pone como equivalente de discipulado. Nótese estas dos citas. Marcos 8:27. Dice así:
salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, fíjense, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Así que iba en el camino y el Señor Jesús les iba enseñando, los iba discipulando. Y en Marcos 9:33 leemos, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Marcos introdujo esta cita, me refiero al versículo 3, voz que clama en el desierto. Esta cita compuesta, fíjense bien, proveniente de 3 libros del Antiguo Testamento. ¿Por qué vamos a decir que son 3 libros? Porque viene primero, claramente lo dice así, como está escrito en Isaías el profeta. Entonces, aquí está el primer libro, el libro del profeta Isaías. Esta es una práctica común de los autores del Nuevo Testamento, citar varios pasajes con un tema unificador. El tema común aquí es la tradición del desierto, tan significativo para la historia de Israel, puesto que anduvieron en el desierto el pueblo de Israel, ¿se acuerdan ustedes? Cuando salió de Egipto. Así que, quien habla en el versículo yo, la palabra yo, ¿sí? Nos regresamos al versículo 2, mis amados hermanos. Así que quien habla en el versículo 2, buscamos la palabra yo, he aquí, yo envío, era Dios quien enviaría a su mensajero. ¿Quién era ese mensajero? Juan. Dice, delante de tu faz. ¿La faz de quién? ¿La cara de quién? De Jesús, el cual preparará tu camino. ¿El camino de quién? De Jesús. Así que, mi amado hermano, en el versículo 2, el que está hablando es Dios, el cual se está dirigiendo al Señor Jesús y le dice que iba a haber un mensajero delante de su cara, delante de su faz. O sea, que iba a ir primero. Juan era una voz que instaba a la nación de Israel a preparar el camino del Señor Jesús, y a enderezar sus sendas, las sendas de Jesús. El significado de estas metáforas se ofrece al hablar del ministerio de Juan y lo vamos a ver en la siguiente sección, en la siguiente lección que vamos a tener, si Dios nos presta vida, en la próxima semana. Para terminar nuestro estudio, ahora vamos a leer el versículo 4, donde se describe la actividad que desarrolla Juan como profeta. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. En el cumplimiento de la profecía anterior, Juan el Bautista, se presentó en la escena de la historia como el último profeta del Antiguo Testamento. Y a este respecto tenemos esta cita. Lucas 7, 24 al 28. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? Aquí está hablando el Señor Jesús. ¿Una caña sacudida por el viento? Mas,
¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Lo cual indicaba un momento de cambio en los tratos de Dios con el hombre. Entonces se llegaba al término de cómo Dios enviaba su mensaje a través de un profeta. ¿Cuál fue ese último profeta? Juan el Bautista. Y a partir de ahí, por medio de Jesucristo, era ahora como Dios iba a establecer sus relaciones, sus tratos con el hombre. En este versículo 4 dice que su actividad como profeta era que Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. La palabra predicaba, kerizón, podría traducirse proclamaba como heraldo. Un sentido apropiado a la luz de los versículos que acabamos de leer, los anteriores, los versículos 2 y 3. El bautismo de Juan no era algo nuevo, no era una innovación, puesto que los judíos pedían a los gentiles que querían ser admitidos en el judaísmo. ¿Se acuerdan que se les aplicaba el término prosélitos, verdad? A estos gentiles que seguían el judaísmo, para ser admitidos, que ellos se sumergieran en una fuente de agua, casi siempre pues era un lago, el río Jordán, y era esto conocido como autoinmersión. Era lo que se practicaba ya en el judaísmo. El elemento nuevo que sorprendía era que el bautismo de Juan estaba diseñado para el pueblo del pacto con Dios. Y aquí vemos a los sacerdotes que se acercaban a Juan, los que se convertían y se arrepentían de sus pecados e iban con Juan para ser bautizados. Entonces, no se, diríamos así, no era el bautismo de ellos que se sumergían, ellos solos, sino que era Juan el que los bautizaba. Y no eran gentiles, eran del pueblo de Dios. Los pueblos eran del pacto, ¿verdad? Los judíos. Y este bautismo exigía el arrepentimiento de los judíos en vista de la venida del Mesías. Leemos en Mateo 3:2. Y diciendo, Mateo 3:2 dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así era lo que se mencionaba. El bautismo se describe en relación con o como expresando el arrepentimiento para perdón de pecados. La palabra arrepentimiento, metanoia, aparece solo aquí
en Marcos. Significa, así como lo vemos en esta lámina, un giro, un cambio deliberado, es decir, de voluntad, volitivo, de mentalidad que resulta en un cambio de dirección, en pensamiento y conducta. Esto es bastante importante porque acuérdense, hermanos, que hemos hecho la diferenciación que arrepentimiento no es remordimiento. El remordimiento es nada más sentirse mal, pero sin hacer nada. En este caso, fíjese bien cómo está completo esta definición. Es un giro, un cambio deliberado, ¿sí? Así, un cambiar de dirección completamente opuesta. Y la palabra deliberado dice que es con el uso de la voluntad, que el individuo cambia su manera de pensar y su conducta. Ese es el arrepentimiento. Por supuesto, por medio del poder que da el Espíritu Santo. Mateo 3:8 y 1 Tesalonicenses 1:9 encontramos estas citas complementarias que vamos a leer a continuación. Dice así, Mateo 3:8, haced pues, fíjense, haced, conducta, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y en 1 Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Eso es voluntario, en la mente, en el corazón, para servir al Dios vivo y verdadero. Perdón, la palabra perdón, perdón de pecados, perdón, aphesin, significa la remoción o cancelación de una obligación o barrera de culpa. ¿Sí? Esta es otra acepción que le podemos dar al perdón, ¿verdad? La remoción de una obligación, la cancelación de una obligación y el quitar una barrera de culpa que hace una separación entre, en este caso, sería Dios y el hombre. Perdón se refiere al acto de gracia de Dios, a través del cual se cancelan los pecados, las ofensas, como deuda, como algo, como acabamos de ver en la lámina anterior, una obligación. Y esta cancelación está tomando como base la muerte y sacrificio de Cristo. Y es lo que se está ejemplificando aquí. Una ofensa, un pecado, multitud de ellos cargados por el ser humano, por la muerte y el sacrificio del Señor Jesucristo, se cancela la deuda cuando se depositan esos pecados, y siempre decimos de una manera metafórica, a los pies de la cruz, y entonces es libre la persona de la culpa del pecado por la gracia de Dios. Por eso decimos que fuimos salvos por la gracia de Dios. Y aquí aparece este versículo, Mateo 26:28. El Señor Jesús dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, para remisión, para el pago
de los pecados. El perdón no se concedía por medio del rito externo del bautismo. Entiéndase bien, no es el bautismo el que da el perdón. El bautismo es un testimonio visible de que uno se había arrepentido y como resultado había recibido el perdón de sus pecados por la gracia de Dios. Así que es la forma de contemplar lo que es el bautismo, un testimonio visible, una señal externa de algo que ve ocurrido internamente. En este caso, una señal externa de que la persona se había arrepentido en su corazón y de esa manera había recibido el perdón de sus pecados y todo eso hecho por la gracia de Dios. Lucas 3:3 dice así: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Así que hasta aquí llegamos en nuestro estudio, mis amados hermanos. Si se fijan, repasamos verdades fundamentales de nuestro Evangelio. Así pues, ¿qué podemos decir? ¿Qué aspecto podemos tomar como aplicación para la vida en este estudio? Fíjense, hermanos, vimos profecías que se cumplieron. Juan el Bautista cumplió las profecías que de él se habían emitido en el Antiguo Testamento. Entonces, saber que Dios cumple sus promesas nos consuela. Cuando estamos agobiados por el mal, agobiados por tribulaciones, por problemas, por situaciones que a veces se antojan inamovibles, pensar en ese futuro glorioso que nos espera, que nos ha sido prometido por nuestro Dios, nos da consuelo. Marcos escribió mucho sobre el futuro y Dios cumplirá sus promesas. Al leer este libro, que es parte de la palabra de Dios, comprendamos que es algo más que una historia, un cuento. No, es Dios que revela sus planes en cuanto al futuro de la humanidad. Esto es el futuro glorioso que nos espera. El arrebatamiento cuando el Señor nos lleve hacia las nubes y después de ello, en el tiempo que Él lo dispone en su palabra, regresaremos con Él en la manifestación de su gloria. Así que hay gran galardón en seguir estudiando la palabra de Dios. Nos consuela, nos edifica, tomamos aliento, derrumbamos fortalezas, comprendemos el gran amor de Dios a través del estudio en este libro. Así que no se pierda ninguna lección. Sigamos adelante ahora para conocer a fondo, conocer línea por línea, versículo por versículo, este precioso evangelio de Marcos. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.